Escucha esto. Si Jesús subiera hoy a un monte y empezara a hablar, muchos no soportarían sus palabras. Porque Mateo capítulo 5 no acaricia el orgullo, lo destruye, no alimenta la apariencia, la desenmascara, no bendice al fuerte, al autosuficiente, al que se cree correcto, bendice al quebrantado, al que llora, al que tiene hambre de justicia, al limpio de corazón, al perseguido por hacer lo correcto. Y aquí está el problema. Muchos quieren un Dios que los bendiga, pero no quieren un rey que los confronte. Quieren promesas, pero no pureza. Quieren consuelo, pero no transformación. Quieren cielo, pero sin cruz. Mateo 5 no fue predicado para entretener multitudes. Fue pronunciado para revelar quién pertenece realmente al reino de Dios. Porque una cosa es decir yo creo en Dios, y otra muy distinta es vivir bajo el gobierno de Cristo. En este capítulo Jesús toca lo que más escondemos. Toca el enojo que nadie ve, la lujuria que nadie confiesa, la mentira disfrazada de prudencia, la religiosidad que parece limpia por fuera, pero por dentro está llena de orgullo, dureza y pecado. Y por eso esta palabra sigue dando miedo, porque cuando Cristo habla ya no puedes esconderte detrás de una imagen, ya no puedes fingir santidad, ya no puedes seguir negociando con lo que Dios ya condenó. Hoy no vamos a escuchar un mensaje cómodo, vamos a entrar al monte, vamos a oír al Rey, y vamos a enfrentar una verdad incómoda pero necesaria, que el reino de los cielos no pertenece a los que aparentan más, sino a los que se rinden de verdad delante de Dios. Así que prepara tu corazón, porque Mateo 5 no viene a decorar tu fe, viene a probarla, viene a sacudirla, y si dejas que Cristo hable hasta el fondo de tu alma, tu vida no saldrá igual de este mensaje. Padre eterno, Dios santo y verdadero, en esta hora nos acercamos a ti con reverencia, con hambre, con necesidad, y con un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Venimos delante de tu presencia para entrar en la profundidad de Mateo capítulo 5, no como quien lee una página antigua, sino como quien se sienta a los pies del Maestro para oír palabras que siguen vivas, palabras que siguen juzgando, sanando, corrigiendo y levantando. Señor, abre nuestro entendimiento, quita la dureza de nuestro corazón, rompe el orgullo que nos impide aprender, arranca la costumbre religiosa que oye, pero no obedece. Danos una disposición humilde, porque tu palabra no fue dada para entretenernos, sino para transformarnos. Hoy recordamos a Jesús subiendo al monte. No subió para impresionar a las multitudes, no subió para exhibir poder, subió para enseñar el camino del reino. Y eso ya es una confrontación, porque nosotros muchas veces buscamos un Dios que nos resuelva problemas, pero no siempre queremos un Señor que gobierne la conciencia. Queremos alivio, pero no disciplina. Queremos bendición, pero no rendición. Queremos cielo, pero sin cruz. Y Mateo 5 destruye esa comodidad. Mateo 5 nos muestra que el reino de los cielos no se edifica sobre apariencias, sino sobre una vida quebrantada, limpia, verdadera y sometida a la justicia de Dios. Señor, permítenos escuchar este sermón con temor santo, que no lo recibamos como un texto conocido, que no lo reduzcamos a frases bonitas, que no lo convirtamos en decoración espiritual. Tu Hijo habló en ese monte como rey, como juez y como pastor. Él describió el carácter de los ciudadanos del reino. Él habló de pureza, habló de mansedumbre, habló de misericordia, habló del corazón, habló del enojo, de la lujuria, de la hipocresía, de la reconciliación, de la verdad, del amor al enemigo. No habló para agradar a la carne, habló para revelar lo que somos y lo que debemos llegar a ser por tu gracia. Padre, visita al que está cansado, visita al que está confundido, visita al que está herido por su propio pecado, visita al que se siente indigno, visita también al religioso que cree que ya sabe suficiente, porque delante de esta palabra nadie puede sostenerse por méritos propios. Todos necesitamos misericordia, todos necesitamos ser enseñados otra vez, todos necesitamos mirar a Cristo no solo como Salvador, sino también como modelo perfecto del reino. En esta hora, Señor, haz del corazón una montaña santa. Haz silencio dentro de nosotros. Aparta el ruido de la ansiedad, el ruido de la culpa, el ruido del resentimiento, el ruido del ego, y que en ese silencio resuene la voz de Jesús diciendo quiénes son verdaderamente benditos, quiénes viven realmente para Dios, y cómo se ve una vida rendida al cielo en medio de la tierra. Antes de continuar,
Suscríbete a Vidas que Marcan. Si estás buscando mensajes que no solo te emocionen, sino que te confronten, te despierten y te acerquen más a Dios, este canal es para ti. Activa la campana y quédate hasta el final, porque la palabra que estás a punto de escuchar puede marcar tu vida. Bienaventurados los pobres en espíritu. Señor, cuando abrimos Mateo 5, lo primero que escuchamos no es una amenaza, sino una declaración de bendición. Y eso desconcierta a la carne, porque tú llamas bienaventurados a los que el mundo desprecia. El mundo bendice al fuerte, al rico, al autosuficiente, al que domina, al que aplasta, al que aparenta, al que escala, al que se impone. Pero Cristo bendice al pobre en espíritu, al que llora, al manso, al que tiene hambre y sed de justicia. Eso no es poesía sentimental, eso es una revolución espiritual. Eso destruye la lógica humana y establece la lógica del reino. Padre, enséñanos a entender qué significa ser pobres en espíritu, porque no se trata de baja autoestima, ni de debilidad emocional, ni de una tristeza superficial. Se trata de reconocer nuestra bancarrota espiritual sin ti. Se trata de dejar de fingir suficiencia. Se trata de abandonar la ilusión de que podemos presentarnos delante de Dios con una vida admirable, limpia y merecedora. El pobre en espíritu sabe que necesita gracia. No negocia con su pecado. No se justifica. No se compara para sentirse mejor. No construye una religión de apariencias. Llega vacío para ser lleno. Llega culpable para ser perdonado. Llega quebrado para ser restaurado. Y ahí está el primer golpe a nuestro orgullo, porque el orgullo quiere presentarse decorado delante de Dios. Quiere exhibir logros, disciplinas, moralidad, prestigio, conocimiento. Quiere parecer fuerte, pero el reino no se hereda por fachada. El reino pertenece a los que saben que no lo merecen, a los que ya dejaron de actuar como acreedores y se postran como mendigos espirituales. Señor, llévanos a esa pobreza bendita. Arranca de nosotros la autosuficiencia religiosa. Líbranos de la soberbia que ora sin quebranto, que sirve sin humildad, que predica sin temblor, que canta sin verdad. Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos, no de los engreídos, no de los satisfechos en sí mismos, no de los que convierten la fe en una plataforma para su ego, sino de los que reconocen su necesidad. Y eso nos obliga a examinarnos. ¿Estamos viviendo en dependencia real de Dios? ¿O solo usamos lenguaje espiritual mientras seguimos gobernados por la autosuficiencia? ¿Estamos caminando con una conciencia humilde? ¿O todavía creemos que el problema principal siempre está en otros? Señor, que esta palabra desmonte nuestra máscara, que esta palabra nos lleve a decir la verdad sobre nosotros mismos, que nos arranque las defensas del alma, que nos enseñe a llegar a ti sin maquillaje espiritual, porque el inicio del reino no es la exhibición del mérito, sino la confesión de la necesidad. El inicio del reino no es la arrogancia del limpio, sino el clamor del pecador. Y donde hay verdadera pobreza en espíritu, allí desciende tu gobierno, allí comienza la libertad, allí nace la obediencia verdadera, allí empieza la vida que honra al cielo. Bienaventurados los que lloran. Señor, después de llamar bienaventurados a los pobres en espíritu, tu palabra dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí otra vez el reino confronta la superficialidad humana, porque vivimos en una generación que no quiere llorar por lo que debe llorar. Lloramos por pérdidas materiales, por heridas al orgullo, por puertas cerradas, por decepciones humanas, pero no siempre lloramos por nuestro pecado, por la dureza del corazón, por la lejanía espiritual, por la desobediencia que entristece tu espíritu. Jesús no está exaltando cualquier tristeza, está exaltando el quebranto santo. Padre, danos ese llanto que purifica, no un remordimiento teatral, no una emoción momentánea que se evapora al día siguiente, no lágrimas que nacen solo de la vergüenza social. Danos un dolor verdadero por haberte ofendido. Danos sensibilidad frente al pecado, porque el peligro de un corazón endurecido no es que se vuelva escandaloso de un día para otro. El peligro es que se acostumbre lentamente a lo que antes le dolía. El peligro es que deje de temblar. El peligro es que empiece a justificar lo que antes confesaba. El peligro es que siga asistiendo, siga cantando, siga hablando de Dios, pero ya no llore delante de Él. Señor, hay pecados que se volvieron rutina. Hay pensamientos impuros que ya no escandalizan. Hay palabras hirientes que salen con facilidad.
Hay resentimientos guardados como si fueran derechos. Hay dobles vidas sostenidas por la costumbre. Y lo más grave no es solo que existan. Lo más grave es que a veces convivimos con ellos sin quebranto. Por eso hoy te pedimos, devuelve el llanto a tu pueblo. Devuelve la sensibilidad. Devuelve el temor santo. Devuelve la capacidad de decir, esto está mal. Esto me aleja de Dios. Esto necesita morir en mí. Pero tu promesa no termina en el llanto. Tú dices que serán consolados. ¡Qué verdad tan poderosa! No llamas al dolor para dejarlo vacío. No expones la herida para burlarte de ella. No revelas el pecado para destruir al que se arrepiente. Tú consuelas al quebrantado. Tú restauras al humillado. Tú recibes al que llega con lágrimas sinceras. El mundo desprecia el llanto porque idolatra la imagen de fortaleza. Pero el cielo honra el llanto que nace de la verdad. Allí donde un alma se derrumba delante de ti, allí también llega tu consuelo. Padre, consuela hoy al que llora por su culpa. Consuela al que reconoce que se desvió. Consuela al que tiene vergüenza de lo que hizo, de lo que pensó, de lo que cayó, de lo que permitió. Hazle saber que en Cristo hay perdón real, que no necesita fingir fuerza, que no necesita esconderse, que puede volver, que puede ser limpio, que puede ser restaurado. Y a los que ya no lloran, sacúdelos con tu misericordia, porque peor que el pecado es la insensibilidad, peor que caer es acostumbrarse. Mejor una lágrima santa hoy, que una condenación silenciosa mañana. Bienaventurados los mansos. Señor, tu Hijo dijo también, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y esta es otra verdad que choca con el espíritu del mundo, porque el mundo confunde mansedumbre con debilidad. Cree que manso es el que no puede responder. Cree que manso es el que vive aplastado. Cree que manso es el que carece de carácter. Pero en el reino, la mansedumbre no es cobardía. Es fuerza bajo control. Es poder rendido a Dios. Es una voluntad sometida. Es un corazón que no necesita imponerse para existir. Jesús fue manso, y nadie puede llamarlo débil. Él tuvo autoridad para callar tormentas, reprender demonios, confrontar hipócritas y entregar su vida sin perder su dignidad. La mansedumbre no elimina la firmeza, la purifica, la libera del veneno del ego. El manso no deja de tener convicciones, deja de usar sus convicciones como armas para engrandecerse. El manso no renuncia a la verdad, renuncia a la violencia del orgullo. El manso no vive sin voz, vive sin arrogancia. Padre, cuánto necesitamos esa mansedumbre, porque muchos de nuestros conflictos no nacen de una defensa legítima de la verdad, sino del orgullo herido. Nos enojamos porque no nos reconocieron, nos alteramos porque no nos dieron la razón, respondemos con dureza porque queremos dominar, discutimos no para edificar, sino para vencer, corregimos sin amor, opinamos sin humildad, servimos pero exigimos crédito, ayudamos pero esperamos aplauso. Y cuando no llega lo que el ego esperaba, aparece la irritación, la frialdad, el resentimiento. Danos, Señor, un espíritu manso, no un espíritu pasivo, sino gobernado, no una personalidad apagada, sino santificada. Danos dominio interior, que antes de reaccionar, sepamos rendirnos a tu presencia, que antes de hablar, sepamos examinar el corazón, que antes de defendernos, sepamos preguntarnos si realmente estamos defendiendo tu gloria o nuestro orgullo, porque mucho del ruido que cargamos por dentro no es celo santo, es ego inflamado. Tú prometiste que los mansos heredarán la tierra. ¡Qué paradoja tan gloriosa! Los violentos parecen ganar rápido, pero no poseen eternamente. Los arrogantes parecen imponerse, pero no permanecen. Los manipuladores parecen avanzar, pero no heredan el reino. En cambio, el manso, el que espera en Dios, el que no se corrompe con la ansiedad de controlar, el que confía en la justicia divina, termina recibiendo lo que el cielo preparó, no por pasividad, sino por confianza, no por ambición, sino por obediencia. Señor, quita la aspereza de nuestras palabras, quita la agresividad disimulada, quita la reacción orgullosa, quita el tono altivo, quita la necesidad enfermiza de tener siempre la última palabra. Enséñanos a parecer más a Cristo. Haznos firmes sin dureza, valientes sin soberbia, claros sin crueldad. Que la mansedumbre no sea un concepto decorativo en nuestra fe, sino una evidencia visible del gobierno de Dios en nosotros. Y cuando el mundo vea esa mansedumbre,
que no vea debilidad humana, sino la fuerza tranquila de un corazón gobernado por el cielo. Hambre y sed de justicia. Padre Santo, tu palabra sigue diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esta declaración expone de inmediato nuestras prioridades, porque hambre y sed son necesidades intensas, no son caprichos, no son intereses secundarios, no son impulsos ocasionales, son urgencias del alma. Así que la pregunta no es si deseamos algo, la pregunta es qué deseamos realmente con intensidad. Porque todos tenemos hambre de algo, todos tenemos sed de algo. Unos tienen hambre de éxito, otros de reconocimiento, otros de placer, otros de control, otros de venganza, otros de dinero. Pero Cristo bendice a los que anhelan justicia. Señor, danos hambre verdadera, porque el problema de muchos no es la ausencia de actividad religiosa, sino la ausencia de apetito espiritual. Asisten, oyen, cantan, repiten, pero no tienen hambre. Cumplen una rutina, pero no arden por dentro. Y donde no hay hambre de justicia, tarde o temprano el alma se alimenta de basura. El corazón vacío no permanece neutral, se llena con lo que encuentra. Por eso hoy te pedimos: despierta el apetito santo. Haznos desear tu voluntad más que nuestra comodidad. Haznos anhelar pureza más que aprobación. Haznos buscar integridad más que imagen. La justicia de la que habló Jesús no es solo un deseo abstracto de que el mundo sea mejor. Es también un anhelo profundo de vivir rectamente delante de Dios. Es querer que el pecado pierda terreno. Es querer que la verdad gobierne la conciencia. Es querer que la vida interior y la exterior estén alineadas. Es querer ser limpio no solo cuando otros miran, sino también cuando nadie aplaude. Es querer un corazón recto, una palabra recta, una intención recta, una obediencia real. Padre, confronta nuestra falsa saciedad, porque hay personas llenas de entretenimiento, llenas de ruido, llenas de impulsos, llenas de opiniones, llenas de religión externa, pero vacías de justicia. Y una de las peores condiciones espirituales es creer que uno ya está satisfecho cuando en realidad está desnutrido. Enséñanos a detectar ese engaño. Si hemos perdido el deseo de orar, despiértanos. Si hemos perdido el deseo de obedecer, quebrántanos. Si hemos perdido la urgencia por ser transformados, sacúdenos. No permitas que vivamos anestesiados. Tu promesa es que serán saciados, no entretenidos, no distraídos, saciados. Solo tú llenas de verdad, solo tú apagas la sed del alma, solo tu justicia produce paz limpia. El pecado promete placer y deja vacío. El orgullo promete grandeza y deja soledad. La hipocresía promete imagen y deja podredumbre. Pero tu justicia, aunque a veces duele al principio, termina dando vida, claridad y descanso. Señor, crea en nosotros una santa inconformidad con la mediocridad espiritual, que no nos acostumbremos a una fe tibia, que no normalicemos la doble vida, que no llamemos madurez a la indiferencia. Danos hambre de lo correcto, hambre de lo limpio, hambre de lo verdadero, hambre de una vida que te honre de verdad. Y cuando esa hambre aumente, llénanos con tu presencia, con tu palabra, con tu carácter, con tu espíritu, porque mejor es sufrir por hambre de justicia que vivir satisfechos de pecado. Bienaventurados los misericordiosos. Señor, después de hablar del hambre y la sed de justicia, Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esto nos obliga a mirar el trato que damos a otros, porque es fácil pedir compasión para nuestras fallas y al mismo tiempo ser implacables con las fallas ajenas. Es fácil justificar nuestras caídas por contexto, dolor o debilidad, mientras interpretamos el error del otro como malicia pura. Es fácil clamar por paciencia cuando nosotros fallamos, pero responder con dureza cuando el otro tropieza, y allí se revela un corazón que todavía no entendió la profundidad de la gracia recibida. Padre, si de verdad hemos sido alcanzados por misericordia, esa misericordia debe dejar marca en nuestro trato. No significa aprobar el pecado, no significa llamar bueno a lo que tú llamas malo, no significa renunciar a la verdad, significa tratar al caído con conciencia de nuestra propia fragilidad, significa corregir sin crueldad, significa restaurar sin humillar, significa no usar la debilidad del otro como plataforma para sentirnos superiores, significa recordar de dónde nos sacaste. Jesús no está exaltando sentimentalismo blando, está revelando el carácter del reino.
porque quien ha sido perdonado mucho aprende a mirar distinto. No minimiza la maldad, pero tampoco se convierte en verdugo. No ignora la justicia, pero no disfruta la condena. No se alimenta del error ajeno. No colecciona fallas de otros para construir su propia reputación espiritual. La misericordia no es debilidad moral, es semejanza con Dios. Señor, examina nuestra manera de hablar del prójimo, porque a veces no golpeamos con las manos, pero golpeamos con la lengua. A veces no destruimos públicamente, pero despedazamos en privado. A veces no perdonamos porque seguimos acariciando la memoria de la ofensa. A veces disfrazamos el juicio como discernimiento. A veces lo que llamamos celo por la verdad es simple falta de misericordia. Danos ojos limpios, danos un corazón tierno, danos memoria de la cruz. Tú dijiste que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Eso no significa que compran tu favor por sus obras. Significa que la misericordia recibida produce misericordia compartida. Quien ha saboreado la gracia vive distinto. Quien ha entendido lo que costó su perdón, no puede tratar al prójimo con brutalidad orgullosa. Quien sabe que estaba perdido no puede mirar desde arriba al que todavía lucha, porque todos vivimos de lo que no merecíamos. Padre, enséñanos a ser misericordiosos con el herido, con el confundido, con el débil, con el que regresa avergonzado, con el que se quebró en el camino. Y también enséñanos a recibir tu misericordia cuando fallamos. Porque hay personas que exigen perfección de sí mismas no por santidad, sino por orgullo. No aceptan ser necesitadas, no aceptan depender, no aceptan caer de la imagen que construyeron. Pero hoy declaramos que vivimos por misericordia, respiramos por misericordia, permanecemos por misericordia. Y solo un corazón que se sabe sostenido por misericordia puede extenderla con verdad y humildad a los demás. Bienaventurados los de limpio corazón. Padre Celestial, Jesús continuó diciendo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí el mensaje se vuelve todavía más profundo, porque deja de enfocarse solo en la conducta visible y entra en la fuente interior de toda conducta, el corazón. El corazón no es la emoción superficial, es el centro moral y espiritual de la persona. Allí nacen los deseos, las intenciones, las motivaciones, las decisiones ocultas. Y tú no miras como mira el hombre. El hombre observa lo externo, tú pesas lo interno. Por eso, un corazón limpio es más importante que una imagen limpia. Señor, purifica nuestro corazón, porque podemos ordenar la apariencia y seguir contaminados por dentro. Podemos hablar bien y desear mal. Podemos servir en público y buscar gloria en secreto. Podemos aparentar santidad mientras alimentamos impureza, celos, orgullo, resentimiento o duplicidad. El corazón sucio no siempre se detecta de inmediato desde afuera, pero delante de ti está completamente expuesto. Nada se esconde de tus ojos. Ninguna intención queda fuera de tu examen. Ningún pensamiento secreto deja de estar delante de tu luz. La limpieza de corazón no es perfección humana. Es integridad delante de Dios. Es sinceridad. Es ausencia de doblez. Es rechazo a la hipocresía. Es deseo genuino de agradarte incluso cuando nadie está mirando. El limpio de corazón no es el que nunca fue tentado. Es el que no hace pacto con la suciedad. Es el que trae sus sombras a la luz. Es el que deja de proteger sus zonas oscuras y permite que tu palabra entre como espada. Es el que no quiere dividir su alma entre Dios y el pecado. Padre, en un tiempo donde todo se cuida por fuera, enséñanos a cuidar lo invisible, porque el colapso moral no empieza en público, empieza en rincones interiores tolerados, empieza en una fantasía alimentada, en un resentimiento cultivado, en una ambición escondida, en una mentira repetida, en una justificación pequeña, en una mirada que nadie corrigió, en una conversación interna que nunca se rindió a ti, y luego, lo oculto madura y termina rompiendo todo. Tú prometes que los de limpio corazón verán a Dios. ¡Qué promesa tan grande! No habla solo de una visión futura en gloria, habla también de percepción espiritual. El corazón contaminado pierde sensibilidad, se vuelve torpe para discernir, se vuelve pesado para orar, se vuelve frío para adorar, se vuelve selectivo para obedecer. Pero el corazón limpiado por tu gracia empieza a percibir tu presencia, tu voluntad, tu santidad, tu dirección, no porque se vuelva merecedor, sino porque deja de vivir en la niebla de la doblez. Señor, lava nuestras intenciones, lava nuestros deseos, lava nuestros impulsos,
Lava los rincones donde nadie entra. Lava lo que escondemos incluso de nosotros mismos, y que esta limpieza no sea cosmética ni temporal, que sea profunda, que venga de la sangre de Cristo, de la verdad de tu palabra y del obrar de tu espíritu. Haznos gente transparente delante del cielo, gente sin máscara, gente sin teatro, gente que te busca con todo el corazón, porque mejor un corazón quebrado y limpio que una vida admirada y contaminada. En el nombre de Jesús. Amén. Bienaventurados los pacificadores. Señor, tu palabra sigue diciendo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No dice simplemente los pacíficos, como si bastara evitar conflicto por comodidad. Dice los pacificadores, es decir, aquellos que trabajan activamente por la paz verdadera. Y eso es más costoso, porque la paz bíblica no es ausencia artificial de tensión, no es silencio diplomático, no es esconder problemas debajo de una alfombra religiosa, no es sonreír mientras todo se pudre por dentro. La paz del reino se construye con verdad, humildad, reconciliación y justicia. Padre, haznos pacificadores, porque muchas veces contribuimos al caos y luego nos quejamos del ambiente que nosotros mismos ayudamos a contaminar. A veces sembramos sospecha, a veces exageramos conflictos, a veces repetimos rumores, a veces respondemos con ironía, a veces alimentamos bandos, a veces hacemos del orgullo una frontera imposible de cruzar, y luego pedimos paz sin arrepentimiento. Pero la paz verdadera no brota de la negación, brota de corazones rendidos a Dios. Un pacificador no es un manipulador emocional que obliga a otros a callar para que todo parezca estable. Un pacificador es alguien que ama tanto la verdad como la reconciliación, alguien que no huye del problema, pero tampoco lo explota, alguien que se acerca con humildad, alguien que no incendia con sus palabras, alguien que sabe escuchar, alguien que prefiere perder orgullo antes que perder comunión, alguien que entiende que la paz tiene precio, y muchas veces ese precio es morir al yo. Señor, enséñanos a reconocer cuando hemos sido agentes de división. Muéstranos dónde nuestras palabras rompieron en lugar de sanar. Muéstranos cuando disfrutamos secretamente del conflicto porque nos daba poder o protagonismo. Muéstranos cuando nuestra espiritualidad fue incapaz de construir puentes. Porque un hijo de Dios no puede sentirse cómodo sembrando guerra con la lengua. Un hijo de Dios no puede vivir alimentando resentimientos como si fueran tesoros. Un hijo de Dios está llamado a reflejar el carácter del Padre. Y también, Señor, haznos pacificadores dentro de nosotros mismos, porque hay almas en guerra interior. Hay pensamientos peleando contra la verdad. Hay culpas no rendidas. Hay heridas no procesadas. Hay memorias no sanadas. Hay temores no entregados. Y sin la paz que viene de Cristo, la persona puede volverse tormenta para todo lo que toca. Por eso te pedimos que la paz del cielo gobierne primero nuestro interior, para luego extenderse a nuestras relaciones. Tú dices que serán llamados hijos de Dios, no porque fabrican su adopción, sino porque reflejan al Padre. El Dios que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo también nos llama a ser ministros de reconciliación, no de falsedad, no de encubrimiento, no de tibieza moral, sino de paz verdadera. Danos labios que edifiquen, danos espíritu conciliador, danos valentía para pedir perdón, danos humildad para corregir sin herir, danos madurez para restaurar puentes quebrados, y donde haya contienda causada por nosotros, danos la honestidad de reparar, porque la paz no se predica solamente, la paz se practica, y en esa práctica se revela quién realmente ha sido transformado por el reino. En el nombre de Jesús. Amén. La persecución por causa de la justicia. Padre, Jesús dijo también, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta palabra limpia otro engaño moderno, pensar que la fidelidad siempre será celebrada. No. La justicia de Dios incomoda, la pureza incomoda, la integridad incomoda, la verdad incomoda. Un cristianismo que nunca produce resistencia probablemente ya se acomodó demasiado al sistema que debía confrontar, porque cuando alguien decide vivir conforme al reino, tarde o temprano chocará con una cultura que ama lo contrario. Señor, prepara nuestro corazón para soportar rechazo sin negociar convicciones, porque a veces no abandonamos la verdad por falta de conocimiento, sino por miedo a la reacción humana. Queremos ser fieles mientras no haya costo. Queremos obedecer mientras no haya burla.
Queremos mantener principios mientras no perdamos oportunidades, relaciones o reputación. Pero Jesús no escondió el precio. Dijo que serían perseguidos por causa de la justicia, no por fanatismo carnal, no por imprudencia, no por agresividad religiosa, sino por vivir rectamente delante de Dios. Hay una diferencia crucial, Señor. No toda oposición es persecución santa. A veces una persona recibe rechazo por su dureza, por su arrogancia, por su falta de amor, y luego se presenta como mártir. Pero eso no honra tu palabra. La persecución bendita es la que llega cuando alguien, con humildad y verdad, decide no vender su conciencia, cuando decide no mentir aunque convenga, cuando decide no contaminarse aunque sea rentable, cuando decide no participar de lo torcido aunque eso lo vuelva extraño ante los demás. Padre, fortalece al que hoy está siendo presionado por vivir en justicia. Fortalece al que es ridiculizado por no ceder. Fortalece al que perdió aprobación humana por mantenerse firme. Fortalece al joven que elige pureza en medio de una generación que banaliza el cuerpo. Fortalece al trabajador que no acepta corrupción. Fortalece al creyente que no se avergüenza del nombre de Cristo. Fortalece al que sufre soledad por no traicionar su fe. Recuérdale que no está perdiendo realmente. Recuérdale que el reino pertenece a los que soportan por amor a la verdad. Jesús añadió que cuando los vituperen, persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo por su causa, deben gozarse y alegrarse, porque grande es su recompensa en los cielos. Eso no es masoquismo espiritual, es visión eterna. Es entender que la aprobación del cielo vale más que el aplauso temporal. Es saber que la historia no termina en la humillación presente. Es recordar que los profetas también caminaron por ese sendero. Señor, líbranos del deseo enfermizo de agradar a todos. Líbranos de diluir el evangelio para volverlo aceptable. Líbranos de disfrazar la verdad para evitar conflicto. Danos gracia para hablar con amor, pero también valor para no retroceder. Y si por causa de Cristo tenemos que ser malinterpretados, rechazados o señalados, que no respondamos con amargura, sino con firmeza y paz. Porque el reino no pertenece a los que negocian la justicia para ser aprobados, sino a los que permanecen fieles aunque cueste. En el nombre de Jesús. Amén. La sal de la tierra. Señor Jesús, después de declarar las bienaventuranzas, tú dijiste a tus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Y esa imagen no es decorativa. La sal conserva, preserva, da sabor, impide corrupción. Una pequeña cantidad influye en todo el entorno. Así definiste a los ciudadanos del reino. No como espectadores pasivos, no como consumidores de religión, no como gente encerrada en sí misma, sino como una presencia que por causa de tu carácter, afecta el ambiente donde está. Padre, haznos sal de verdad, porque el problema no es solo que el mundo esté corrompido, el problema también es cuando tu pueblo pierde su distintivo. Jesús preguntó, si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Es una pregunta dura, porque habla de pérdida de esencia, habla de una fe diluida, habla de una identidad contaminada, habla de creyentes que ya no confrontan la corrupción porque se mezclaron tanto con ella que dejaron de diferenciarse. Y eso es grave, porque una sal sin sabor no cumple propósito, una iglesia sin santidad no preserva nada. Un creyente sin carácter del reino solo reproduce el ambiente que debería transformar. Señor, examina dónde hemos perdido el sabor. Tal vez conservamos vocabulario cristiano, pero ya no hay poder moral en nuestra vida. Tal vez seguimos reuniéndonos, pero ya no vivimos de manera distinta. Tal vez hablamos de principios, pero en la práctica negociamos igual que todos. Tal vez denunciamos la oscuridad, pero toleramos pequeños pactos con el pecado. Y así la sal se vuelve inútil. No porque tu verdad haya perdido fuerza, sino porque nosotros dejamos de encarnarla con integridad. Ser sal implica incomodar la corrupción, no con arrogancia sino con presencia santa. Un creyente lleno de verdad y amor detiene conversaciones sucias sin necesidad de gritar. Su integridad expone la trampa. Su pureza cuestiona la inmoralidad. Su honestidad denuncia la corrupción. Su compasión corrige la dureza del ambiente. Su palabra limpia reordena el lenguaje. Su manera de vivir demuestra que otra realidad es posible. Eso es ser sal. Padre, no permitas que el miedo al rechazo nos vuelva insípidos. No permitas que el deseo de encajar apague la diferencia santa.
No permitas que la búsqueda de relevancia nos lleve a sacrificar el carácter del reino, porque una fe que busca agradar tanto al mundo termina sin agradar ni al mundo ni a Dios. Danos valentía para conservar nuestro sabor. Danos pureza para no contaminarnos. Danos convicción para vivir distintos sin caer en orgullo religioso. Y también, Señor, haznos entender que la sal no actúa a distancia. La sal entra en contacto. Entonces enséñanos a estar presentes donde hace falta verdad, sin perder santidad. Enséñanos a servir sin contaminarnos, a influir sin imitarlos, a amar sin aprobar lo torcido, a mantenernos en medio de la tierra sin dejar de pertenecer al cielo, porque para eso nos dejaste aquí, no para escondernos del mundo, ni para parecernos al mundo, sino para ser una presencia que frena su descomposición y anuncia con la vida que el reino de Dios ya está obrando, la luz del mundo. Padre de luz, Jesús dijo también, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Esta palabra nos llama a una visibilidad inevitable. La luz no discute con la oscuridad, la desplaza. La luz no necesita violencia para imponerse, basta con que exista, pero para alumbrar, debe mantenerse encendida y descubierta. Señor, ¿cuántas veces hemos querido una fe privada, silenciosa, invisible, cómoda, una fe que no perturbe demasiado nuestros círculos, una fe que no nos exija testimonio, una fe que pueda convivir con la tibieza? Pero tú dijiste que somos luz, no solo que tenemos luz, somos llamados a reflejar públicamente la obra de Cristo, y eso implica responsabilidad, porque toda luz revela algo. Si vivimos en integridad, mostramos el carácter del Padre. Si vivimos en hipocresía, distorsionamos su nombre delante de otros. Haznos luz en la familia, donde es más difícil fingir. Luz en el trabajo, donde la presión por ceder es constante. Luz en la conversación cotidiana, donde tantas veces el lenguaje se corrompe. Luz en la toma de decisiones, donde se revela quién gobierna la conciencia. Luz en el uso del cuerpo, del dinero, del tiempo, de la influencia. Luz en la manera de responder al conflicto. Luz en la forma de tratar al débil. Luz en lo secreto y en lo visible. Señor, también quita de nosotros el temor que esconde la lámpara, porque hay creyentes que no niegan a Cristo con la boca, pero lo esconden con su estilo de vida. Se acomodan tanto al ambiente que ya nadie percibe diferencia. No alumbran porque tienen miedo de incomodar. No alumbran porque la aprobación ajena les importa demasiado. No alumbran porque prefieren una paz falsa antes que una fidelidad visible. Pero una lámpara debajo de la mesa no cumple función. Una fe escondida por cobardía termina esterilizada. Y al mismo tiempo líbranos de buscar brillar por nosotros mismos, porque Jesús no nos mandó a exhibirnos, sino a dar luz para que otros glorifiquen al Padre. La luz del reino no es autopromoción espiritual, no es convertir las buenas obras en plataforma de ego, no es usar la santidad como espectáculo, es vivir de tal manera que el observador serio termine diciendo, hay algo de Dios en esa vida, hay una pureza que no se fabrica sola, hay una mansedumbre extraña, hay una misericordia no común, hay una verdad que no parece humana. Padre, enciende otra vez lo que se ha apagado, retira la ceniza de la rutina, sopla sobre la llama débil, haz que nuestra comunión contigo sea real, porque la luz exterior solo puede sostenerse con fuego interior, y cuando alumbremos, que no sea con luz prestada de emociones pasajeras, sino con la claridad estable que nace de una vida escondida en Cristo. Que nuestras obras no atraigan admiración hacia nosotros, sino gloria hacia ti, porque el propósito de la luz no es ser contemplada por sí misma, sino revelar aquello que de otro modo permanecería en tinieblas. Cristo y el cumplimiento de la ley. Señor, en Mateo 5 Jesús deja claro que no vino a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirlos. Y esta afirmación es decisiva, porque revela que Cristo no vino a relativizar tu santidad, no vino a rebajar el estándar moral para volverlo manejable, no vino a negociar con el pecado, vino a cumplir perfectamente tu voluntad y a revelar su sentido pleno. Muchos quieren un Jesús que consuele, pero no uno que cumpla y confirme la justicia divina. Quieren un Salvador sin señorío, una gracia sin verdad, un perdón sin transformación. Pero el Cristo de Mateo 5 destruye esa fantasía. Padre, danos una visión correcta de tu ley.
no como un sistema frío de reglas externas, sino como expresión de tu carácter santo. El problema nunca fue tu voluntad. El problema fue nuestro corazón rebelde. La ley mostró el estándar, pero no podía cambiar la raíz interior. Por eso Cristo vino, no para declarar irrelevante la santidad, sino para encarnarla perfectamente y abrir el camino para que por gracia se forme en nosotros una obediencia real. Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso significa que tu palabra no es negociable, no depende del clima cultural, no se modifica por tendencias, no pierde autoridad porque una generación se canse de escucharla. El cielo y la tierra pasarán antes que tu verdad falle, y esto debe devolvernos temblor, porque vivimos rodeados de una cultura que reescribe todo: la moral, la identidad, la verdad, la justicia. Pero tu palabra permanece, no se actualiza según deseos humanos. Somos nosotros quienes debemos ser corregidos por ella. Señor, líbranos de dos errores. El primero es el legalismo, que usa la ley para inflar el orgullo y condenar sin misericordia. El segundo es el libertinaje disfrazado de gracia, que usa el amor de Dios como excusa para seguir igual. Ambos son falsos. Ambos distorsionan tu corazón. Cristo no vino a producir fariseos más refinados, ni rebeldes religiosos más cómodos. Vino a formar un pueblo cuyo interior fuese transformado para amar la justicia. Jesús advirtió que quien quebrante uno de los mandamientos muy pequeños y enseña así a otros será muy pequeño en el reino. ¡Qué advertencia tan seria! Porque muestra que no es asunto menor enseñar livianamente lo que Dios ha hablado con peso. No tenemos derecho a suavizar lo que incomoda. No tenemos permiso para recortar la palabra y volverla aceptable. No somos autores del reino, somos sus siervos. Padre, haznos amar tu voluntad, no como carga opresiva, sino como camino de vida. Enséñanos a leer la Escritura con reverencia, con obediencia y con hambre de verdad. Que no seleccionemos solo lo que confirma nuestros deseos, que no descartemos lo que corrige nuestra carne, que entendamos que en Cristo la ley no fue anulada, sino llevada a su plenitud, y que la gracia verdadera no nos invita a desobedecer con tranquilidad, sino a obedecer con amor. Porque la santidad no desapareció en el Evangelio. En Cristo la santidad alcanzó su máxima expresión y su más profunda exigencia. Si hasta aquí esta palabra ya está hablando a tu corazón, suscríbete ahora a Vidas que Marcan, porque aquí no compartimos contenido vacío. Compartimos mensajes que buscan transformar la mente, afirmar la fe y dejar huella en el alma. Activa la campana y sigue con nosotros, porque lo que viene puede ser exactamente lo que necesitabas escuchar, una justicia mayor que la farisea. Padre Santo, Jesús dijo una palabra demoledora: si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y aquí se derrumba toda confianza en la religión externa, porque los fariseos eran disciplinados, visibles, rigurosos, reconocidos como gente piadosa, pero su justicia era superficial. Era una justicia de fachada. Se concentraban en el comportamiento observable, mientras el corazón seguía lleno de orgullo, dureza y autoexaltación. Y Jesús dice que no basta con parecer correcto, hace falta una justicia más profunda. Señor, guárdanos de la espiritualidad que impresiona por fuera y se pudre por dentro. Guárdanos del activismo sin pureza. Guárdanos del conocimiento bíblico sin quebranto. Guárdanos del ministerio sin integridad. Guárdanos de la imagen religiosa que se sostiene mientras el mundo interior está lleno de ego, resentimiento o impureza. Porque una vida puede verse respetable ante hombres y seguir siendo falsa delante de Dios. La justicia mayor que la de los fariseos no significa hacer más ritos ni acumular más méritos visibles. Significa una obediencia nacida del corazón transformado. Significa una verdad interior que luego produce conducta exterior. Significa coherencia. Significa sinceridad. Significa que lo que se muestra en público coincide con lo que se vive en secreto. Y eso solo puede producirlo tu gracia. La carne sabe simular. Solo el Espíritu sabe santificar. Padre, ayúdanos a dejar de medir la vida espiritual por apariencias parciales, porque a veces admiramos lo llamativo y descuidamos lo esencial. Celebramos el don, pero ignoramos el carácter. Aplaudimos la elocuencia, pero no examinamos la pureza. Valoramos el carisma, pero no la mansedumbre. Miramos resultados, pero no siempre preguntamos por el corazón.
Y tú estás enseñándonos que se puede tener estructura religiosa sin reino, disciplina visible sin transformación, conducta ordenada sin amor verdadero a Dios. Examínanos hoy. ¿Nuestra obediencia nace del deseo de agradarte o del deseo de ser vistos? ¿Nuestra consagración busca tu gloria o nuestra reputación? ¿Nuestra corrección hacia otros nace de la verdad o de superioridad moral? ¿Nuestra oración es comunión real o costumbre? ¿Nuestro servicio es adoración o identidad personal? Estas preguntas incomodan, pero son necesarias, porque el autoengaño religioso es uno de los engaños más peligrosos. Hace sentir seguro al que más necesita arrepentirse. Señor, danos una justicia interior, una justicia que toque la intención, la mirada, el pensamiento, la motivación, una justicia que no se conforme con evitar escándalos, sino que quiera honrarte en todo, una justicia que no dependa de testigos humanos, una justicia que respire verdad cuando nadie observa, una justicia que no sea fabricada por disciplina vacía, sino fruto de permanecer en Cristo. No queremos ser expertos en apariencia, no queremos construir una fe admirable desde afuera y vacía desde adentro. Queremos una vida real, queremos un corazón recto, queremos una obediencia íntegra, queremos ser hallados verdaderos delante de ti. Porque entrar en el reino no es cuestión de pulir la máscara, sino de recibir un corazón nuevo que aprenda a amar lo que tú amas y a rechazar lo que tú rechazas, el enojo y la reconciliación. Señor, Jesús comenzó luego a profundizar en los mandamientos, y lo primero que tocó fue el homicidio. Dijo que se había enseñado, no matarás, pero él fue más allá y declaró culpable también al que se enoja contra su hermano sin causa justa, al que insulta, al que desprecia. Con esto reveló algo contundente. El pecado no empieza cuando estalla por fuera, empieza cuando se incubó por dentro. El homicidio visible muchas veces tuvo como antesala el enojo alimentado, el desprecio cultivado, la dignidad del otro despojada en el corazón. Padre, confronta nuestra ira, porque podemos sentirnos inocentes por no haber dañado físicamente a nadie, y sin embargo cargar odio, hostilidad, rencor y palabras que destruyen. Y tú no te dejas impresionar por una violencia simplemente contenida. Tú miras el fuego interior, miras el resentimiento que se volvió identidad, miras la frase hiriente que mata la honra del otro, miras la burla que degrada, miras el desprecio que convierte al prójimo en alguien descartable. Señor, la ira humana muchas veces se presenta como justicia, pero no siempre lo es. Hay una indignación santa frente al mal. Sí, pero gran parte de nuestro enojo nace del orgullo herido, de la frustración egoísta, del deseo de controlar, de la impaciencia, de la falta de misericordia. Nos molesta más que nos contradigan que deshonrarte a ti. Nos altera más perder la razón que perder la comunión. Y luego defendemos ese enojo como si fuera noble. Pero el corazón sabe la verdad. Jesús fue tan serio en esto que dijo que si traemos nuestra ofrenda al altar y recordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, primero debemos reconciliarnos. ¡Qué golpe a la religión desconectada del trato al prójimo! Nos enseña que no se puede honrar genuinamente a Dios mientras se desprecia al hermano. No se puede cantar con limpieza mientras se guarda veneno. No se puede vivir en comunión vertical ignorando la fractura horizontal. La reconciliación no siempre será fácil, pero no puede ser un asunto opcional para quien pertenece al reino. Padre, muéstranos a quién debemos buscar. Muéstranos dónde hemos herido. Muéstranos a quién hemos tratado con dureza, con sarcasmo, con indiferencia, con desprecio silencioso, y danos valor para humillarnos. Porque reconciliarse implica romper el orgullo, implica decir la verdad, implica pedir perdón sin excusas, implica tomar iniciativa aunque el ego quiera esperar. Implica reconocer que el asunto no se resuelve solo con asistir, cantar o dar ofrenda. Se resuelve con verdad y humildad. Señor, apaga dentro de nosotros los incendios escondidos, arranca el resentimiento viejo, quita la hostilidad que se disfraza de distancia, sana la herida que se volvió agresividad. Danos un corazón limpio para tratar al otro con dignidad. Que nuestras palabras no maten, que nuestros silencios no castiguen, que nuestras reacciones no humillen, y si hay ira justa, que sea gobernada por tu santidad y no por nuestro ego, porque el reino no solo prohíbe el cuchillo, también confronta el desprecio, la palabra asesina y el enojo que destruye desde adentro, la pureza del corazón y la mirada.
Padre, Jesús siguió profundizando y habló del adulterio. Dijo que se había enseñado, no cometerás adulterio. Pero él añadió que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí el Señor corta de raíz toda visión superficial de la pureza, porque deja claro que la inmoralidad no empieza solo en el acto consumado. Empieza en la mirada alimentada, en la imaginación consentida, en el deseo no rendido, en la decisión interna de usar al otro como objeto de placer. Señor, esta palabra es más urgente que nunca. Vivimos en una cultura que explota el cuerpo, trivializa el deseo y normaliza la impureza como si fuera inevitable. La lujuria no solo es tolerada, es promovida, monetizada, celebrada, se ha convertido en ambiente, en hábito, en entretenimiento, en mercado, en identidad. Y por eso muchos ya no la perciben como veneno, sino como parte normal de la vida. Pero tu Hijo la expone por lo que es, una corrupción del corazón. Padre, purifica nuestra mirada, porque mirar no es un acto neutro cuando la intención es codiciar. El ojo puede convertirse en puerta para alimentar idolatría, fantasía, consumo del otro. Y lo más grave es que la persona puede seguir aparentando decencia exterior mientras por dentro se acostumbra a una vida secreta de contaminación. La lujuria roba dignidad, debilita la conciencia, distorsiona el amor, vacía la adoración y divide el corazón. Convierte a seres humanos en mercancía interna, y un corazón dividido jamás disfruta plena comunión contigo. Jesús habló con radicalidad. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. No estaba promoviendo mutilación física, sino una guerra espiritual sin concesiones. Nos enseñó que la pureza requiere decisiones drásticas, cortar accesos, romper hábitos, alejarse de estímulos, dejar conversaciones, poner límites, abandonar excusas, porque quien juega con la tentación mientras dice querer pureza se está engañando. Señor, danos honestidad radical, que no minimicemos lo que nos está contaminando, que no llamemos debilidad a lo que hemos cultivado deliberadamente, que no usemos la gracia como refugio para seguir alimentando patrones oscuros. Y también trae sanidad al que ya está avergonzado, atrapado, dividido. Hazle saber que la pureza no se recupera con fuerza de voluntad aislada, sino con arrepentimiento real, verdad, obediencia y dependencia de tu gracia. Limpia la memoria, limpia la imaginación, limpia el deseo, reordena el afecto. Enséñanos a mirar a otros con honor, no con consumo, a amar con pacto, no con posesión, a valorar el cuerpo como templo, no como juguete de impulsos, a entender que la pureza no es represión estéril, sino libertad del corazón para amar correctamente. Señor, que esta palabra no nos deje cómodos, que nos lleve a guerra santa contra la impureza, que nos haga cortar sin piedad lo que nos aleja de ti, porque es mejor perder una comodidad, una costumbre o un acceso, que perder sensibilidad espiritual y arrastrar el alma hacia la oscuridad. Danos limpieza por dentro, danos dominio, danos temor de Dios. Danos una visión tan alta de tu santidad y del valor del prójimo que la codicia ya no tenga espacio para gobernarnos. La seriedad del pacto. Señor, en Mateo 5 Jesús también habló del divorcio y de la seriedad del pacto. Y aquí otra vez confronta una cultura que busca salidas rápidas sin enfrentar la verdad del corazón. En tiempos de Jesús, muchos habían reducido el matrimonio a un contrato manipulable. Bastaba una fórmula externa para deshacer lo que debía ser tratado con reverencia. Pero Cristo devuelve peso al compromiso. Nos recuerda que el pacto no es un accesorio emocional, ni una relación desechable sometida al capricho humano. Es una realidad moral seria delante de Dios. Padre, enséñanos a honrar los pactos, porque vivimos en una generación que celebra la intensidad del comienzo, pero no la fidelidad del camino. Se ama el impulso, no la perseverancia. Se exalta la emoción, no la responsabilidad. Se busca satisfacción inmediata, no santidad sostenida. Y cuando el corazón humano queda gobernado por deseo cambiante, los compromisos se vuelven frágiles. Pero tu reino no funciona por impulsos, funciona por verdad, responsabilidad y reverencia. Jesús no trató el matrimonio con ligereza porque el pacto revela algo del carácter de Dios. Tu fidelidad sostiene la historia. Tu constancia sostiene a tu pueblo. Tu palabra no se rompe cada vez que cambian las circunstancias. Por eso la infidelidad,
la traición y la trivialización del pacto son tan serias. No solo dañan personas, distorsionan el reflejo de la fidelidad divina, y eso exige temblor. Señor, trae convicción donde hubo ligereza, sana matrimonios heridos por el ego, por la dureza, por la impureza, por el descuido, por la falta de perdón. Confronta al que piensa que la solución más fácil siempre es la correcta. Confronta al que ya dejó de luchar por restauración porque el orgullo es más fuerte que el amor. Confronta al que vive emocionalmente disponible para otros mientras sigue unido en pacto. Y al mismo tiempo, trae consuelo y dirección al que ha sufrido ruptura, traición o abandono. Porque tu palabra nunca debe usarse como arma cruel sobre el herido. Danos un entendimiento santo de la fidelidad, que no la reduzcamos a simple permanencia externa mientras el corazón se aleja. Enséñanos a ser fieles en la verdad, en el trato, en la honra, en la pureza, en la palabra, en la presencia. Enséñanos a reparar antes de destruir, a hablar antes de endurecernos, a pedir ayuda antes de colapsar, a valorar el pacto más que el orgullo. Y más allá del matrimonio, Señor, forma en nosotros una cultura de fidelidad. Fidelidad en las promesas, fidelidad en las responsabilidades, fidelidad en las amistades, fidelidad en el servicio, fidelidad en lo pequeño. Porque el corazón que no honra los compromisos termina descomponiéndose moralmente. Hoy te pedimos una conciencia reverente, un corazón firme, un espíritu que no corra detrás de impulsos momentáneos, sino que aprenda la belleza, la dificultad y la gloria de permanecer en verdad. Porque tu reino no se construye con emociones intensas de un día, sino con fidelidad sostenida delante de tu rostro. La verdad en la palabra. Padre verdadero, Jesús enseñó también acerca de los juramentos y dijo que nuestra palabra debía ser sí, sí, no, no. Con eso expuso una crisis moral profunda. Cuando la palabra humana pierde peso, la sociedad entera se corrompe. En tiempos de Jesús, muchos habían creado fórmulas para aparentar compromiso sin asumir responsabilidad total. Juraban de ciertas maneras para conservar escapatorias. Parecían serios, pero dejaban una puerta abierta al engaño. Y Cristo destruye ese sistema. Enseña que la verdad no necesita adornos teatrales, necesita integridad. Señor, haz nuestra palabra limpia, porque a veces mentimos no solo con falsedades directas, sino con exageraciones, ambigüedades, promesas que nunca pensábamos cumplir, silencios estratégicos y medias verdades que manipulan. A veces decimos lo necesario para quedar bien, no lo que corresponde a la realidad. A veces usamos un lenguaje espiritual para ocultar falta de honestidad. A veces prometemos por presión emocional y luego retrocedemos cuando el costo aparece. Y así la palabra se vacía. Pero en tu reino, la verdad no es un recurso opcional, es una expresión de carácter. El hombre íntegro no necesita decorar su sí con teatro. Su sí vale porque su vida tiene consistencia. Su no vale porque no manipula ni juega con expectativas ajenas. Donde hay verdad, hay sencillez moral. Donde hay falsedad, aparece el exceso de explicación, la retórica defensiva, el juramento innecesario, la imagen diseñada para convencer. Padre, perdónanos por la liviandad con la que a veces hablamos. Perdónanos por los compromisos asumidos con la boca y negados con la conducta. Perdónanos por prometer presencia y luego ausentarnos. Perdónanos por usar palabras grandes sin respaldo interior. Perdónanos cuando la verdad fue sacrificada por conveniencia, porque cada mentira, por pequeña que parezca, se opone a tu naturaleza. Tú eres verdad. Y cuando la mentira se vuelve costumbre, el alma se distancia de tu luz. Danos temor santo para hablar, que nuestras palabras sean medidas, claras y limpias, que no prometamos por impresionar, que no neguemos por cobardía, que no halaguemos para manipular, que no callemos cuando debemos hablar con verdad. Enséñanos a construir confianza no con intensidad verbal, sino con consistencia moral. Que la gente pueda descansar en nuestra palabra porque reflejamos algo de la fidelidad de Dios. Jesús dijo que lo que pasa de eso procede del mal. Es una frase fuerte pero necesaria. Nos muestra que la corrupción de la palabra no es un detalle social sin importancia. Es una grieta espiritual. Por eso hoy te pedimos una reforma del lenguaje. Reforma nuestras conversaciones privadas. Reforma nuestros acuerdos, reforma nuestras respuestas, reforma la manera de hablar con la familia, con la iglesia, con los clientes, con los amigos, con quienes dependen de nosotros. Que nuestro sí tenga verdad, que nuestro no tenga verdad,
Que seamos personas en quienes no haga falta jurar para ser creídos porque la integridad ya habla por nosotros. Renunciar a la venganza. Señor Jesús dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistan al que es malo de esa manera carnal, sino que al que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y esta palabra ha sido malentendida muchas veces. No es una invitación a celebrar el abuso ni una prohibición absoluta de toda justicia. Es una confrontación al espíritu de venganza personal. Es un llamado a renunciar al impulso de devolver golpe por golpe para satisfacer el ego herido. Padre, corta de nosotros la sed de represalia, porque una de las inclinaciones más naturales del corazón caído es devolver en la misma moneda. Si me humillan, quiero humillar. Si me ofenden, quiero herir. Si me atacan, quiero destruir la reputación del otro. Si me tratan injustamente, quiero cobrar de más. Esa reacción parece fuerza, pero muchas veces esclavitud del orgullo. La carne no sabe redimir el conflicto, solo sabe escalarlo. Jesús presenta ejemplos que revelan un espíritu libre del dominio del yo. Dar la otra mejilla, entregar también la capa, caminar una milla extra, son imágenes de una dignidad que no depende de retaliar para existir. Quien está seguro en Dios no necesita devolver cada afrenta para probar valor. Puede responder con una libertad que descoloca al agresor. Puede vencer el mal sin copiar su lógica. Puede preservar la justicia sin convertirse en esclavo de la venganza. Señor, esto es imposible sin tu espíritu, porque cuando somos heridos, el alma clama por reparación inmediata. Y muchas veces no queremos justicia, queremos desquite, queremos que el otro sienta lo que nosotros sentimos, queremos ser jueces, fiscales y verdugos, pero tú nos llamas a soltar ese derecho al ego, nos llamas a confiar en que la justicia última te pertenece, nos llamas a responder desde el reino y no desde el instinto herido. Eso no significa tolerar toda maldad sin límites, significa no permitir que el mal del otro defina el carácter de nuestra respuesta. Significa no devolver pecado por pecado. Significa no hacer de la revancha una forma de identidad. Significa vivir con las manos libres de venganza para poder servir incluso donde la carne quería destruir. Padre, enséñanos a reaccionar como Cristo. Danos paciencia frente a la provocación. Danos dominio frente al insulto. Danos claridad para distinguir entre defender la verdad y defender el ego. Danos una fortaleza serena que no se rinda a la violencia del corazón. Y cuando sea necesario enfrentar el mal, que lo hagamos sin odio. Cuando sea necesario poner límites, que lo hagamos sin espíritu vengativo. Cuando sea necesario hablar, que lo hagamos sin veneno. Rompe cadenas antiguas de represalia. Rompe patrones familiares de rencor. Rompe la costumbre de responder siempre escalando el conflicto. Haznos libres para no reaccionar como la carne manda, sino como el reino enseña. Porque la verdadera victoria no está en devolver el golpe con más precisión, está en permanecer bajo el gobierno de Dios cuando el ego exige guerra. La segunda milla. Padre, Jesús también dijo, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y al que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. En estas palabras hay una verdad profunda. El ciudadano del reino no vive calculando siempre el mínimo indispensable. La carne pregunta, ¿cuánto tengo que hacer sin perder? El reino pregunta, ¿cómo reflejo a Dios incluso en la injusticia, en la presión y en la demanda? Jesús está formando una libertad interior que no vive esclava del cálculo egoísta. Señor, cambia nuestra actitud frente a la exigencia, porque a menudo servimos mientras nos conviene, ayudamos mientras nos reconocen, damos mientras conservamos control, pero cuando sentimos que alguien nos exige demasiado, se activa la resistencia, la amargura, la contabilidad interior. Empezamos a servir con resentimiento. Cumplimos, pero murmurando. Damos, pero endurecidos. Caminamos una milla, pero con el corazón lleno de queja. Y así lo exterior puede parecer obediencia mientras lo interior está en rebelión. Jesús no está promoviendo manipulación humana ni abuso sistemático. Está revelando un corazón tan libre en Dios que no queda atrapado en la lógica del solo. Haré lo estrictamente necesario. El reino va más allá. La segunda milla representa un tipo de obediencia que no nace de la opresión, sino de la libertad interior. Es la capacidad de hacer más de lo esperado sin permitir que el resentimiento gobierne. Es una forma de desarmar la dinámica del poder con generosidad y dominio propio.
Padre, ¿cuántas veces nuestra falta de gozo al servir revela que el yo sigue en el centro? Nos pesa dar, nos pesa ceder, nos pesa ayudar, nos pesa ser inconvenientes por amor, y no siempre por cansancio legítimo, sino porque seguimos midiendo todo según lo que el ego recibe a cambio. Pero Cristo nos llama a una generosidad que brota de sabernos sostenidos por ti. El que vive mendigando reconocimiento humano no puede caminar 2 millas con paz. El que vive afirmado en el Padre sí puede. Danos discernimiento para servir con sabiduría, sin caer en servilismo ni en dureza. Enséñanos a dar sin manipulación, a ayudar sin soberbia, a cumplir sin queja corrosiva, a responder al deber con un espíritu distinto. Y cuando nos toque hacer algo que no elegimos, algo que nos pesa, algo que interrumpe nuestro plan, danos la gracia de hacerlo con una libertad que refleje el reino. Haz morir en nosotros la lógica del mínimo, la lógica del ya hice bastante, la lógica del que otro lo haga, la lógica del nadie me valora. Sabemos que el descanso existe, los límites existen y la sabiduría es necesaria, pero también sabemos que mucha de nuestra resistencia no es prudencia, es ego cansado de no ser servido. Por eso hoy pedimos una transformación interior, que podamos ir la segunda milla no para ser admirados, sino porque Cristo ha vencido dentro de nosotros la tiranía del yo, y que en esa disposición generosa, otros alcancen a ver una libertad que este mundo no sabe producir, la generosidad del reino. Señor Jesús añadió, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Otra vez aparece el reino confrontando la dureza natural del corazón, porque la avaricia no siempre se muestra en grandes acumulaciones. A veces se esconde en una mano cerrada, en una disposición mezquina, en una mentalidad de escasez gobernada por el temor, en una constante resistencia a compartir. La generosidad, en cambio, revela confianza en Dios y libertad frente a las posesiones. Padre, examina nuestra relación con lo que tenemos, porque fácilmente empezamos a pensar que todo nos pertenece de manera absoluta, y olvidamos que somos administradores. Lo que recibimos debe ser gobernado con sabiduría, sí, pero también con compasión. No podemos hablar del reino y vivir con un corazón cerrado al necesitado. No podemos celebrar la gracia recibida mientras tratamos cada recurso como si solo existiera para nuestra seguridad personal. La enseñanza de Jesús no promueve ingenuidad irresponsable. No dice que toda petición humana deba ser satisfecha sin discernimiento, pero sí corta la raíz de la dureza, de la excusa constante, del egoísmo sofisticado que siempre encuentra razones para no dar. El reino forma personas disponibles, sensibles, movidas por misericordia, personas que no convierten la prudencia en máscara de avaricia, personas que entienden que lo retenido por miedo puede terminar pudriendo el corazón. Señor, danos manos abiertas, y más profundamente aún, danos un corazón abierto, porque se puede dar exteriormente y seguir siendo interiormente tacaño, resentido o calculador. Tú amas al dador alegre, al que entiende que nada suyo es completamente suyo, al que confía en que el Padre ve, provee y recompensa. Enséñanos a desprendernos del control, a vencer la ansiedad que nos vuelve acumuladores, a compartir con sabiduría y con amor. También muéstranos dónde nuestra dureza no es económica, sino emocional o espiritual, porque hay personas que no rehúsan dinero, pero rehúsan tiempo, escucha, atención, oración, presencia, paciencia. Y la generosidad del reino toca todas las áreas. A veces alguien no necesita primero una moneda, sino una palabra, una visita, una oportunidad, una puerta abierta, una dignidad restaurada. Haznos sensibles a esas necesidades también. Padre, libera a tu pueblo de la idolatría de la seguridad material, que no vivamos con el puño cerrado por miedo al mañana, que aprendamos a administrar con orden pero también a soltar con fe, que no neguemos ayuda cuando sí podemos dar, que no ignoremos el clamor del necesitado mientras justificamos nuestra comodidad. Danos la sabiduría para discernir y la compasión para actuar. Porque el reino no se trata solo de evitar maldad, también se trata de practicar bien, y la generosidad es una forma concreta de romper el dominio del ego. Cada vez que damos por amor, proclamamos que nuestra confianza no está en lo acumulado, sino en el Dios que sostiene. Cada vez que abrimos la mano, desafiamos la tiranía de la avaricia. Cada vez que servimos al necesitado, recordamos que todo lo que somos y tenemos proviene de ti.
Amad a vuestros enemigos. Padre, llegamos a una de las palabras más difíciles y más gloriosas de Mateo 5. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, se decía. Pero Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Aquí el reino alcanza una altura que la carne jamás habría inventado, porque amar al amigo puede tener interés, reciprocidad, afecto natural. Amar al que nos ama es hermoso, pero no necesariamente sobrenatural. El golpe del Evangelio aparece cuando Cristo exige amor hacia quien se opone, hiere, rechaza o persigue. Señor, esta orden no es sentimental. No nos mandas a sentir simpatía automática por el enemigo. Nos mandas a decidir un trato conforme a tu carácter, aun cuando el otro no lo merezca. Nos llamas a renunciar al odio como principio rector. Nos llamas a no responder desde la amargura. Nos llamas a no construir identidad alrededor de la enemistad. Porque el corazón que vive gobernado por enemigos termina pareciéndose a aquello que combate. Amar al enemigo no significa llamar bueno a su mal. No significa borrar la verdad. No significa negar la herida. No significa permitir abuso continuo sin límites. Significa desear su bien último delante de Dios. Significa no alimentar su destrucción en nuestro interior. Significa no alegrarnos secretamente con su caída. Significa no devolver mal por mal. Significa seguir actuando bajo el gobierno del cielo aún en medio de la oposición. Padre, ¿cuánto cuesta esto? Cuesta cuando el enemigo no es abstracto, sino alguien con rostro, historia y daño real. Cuesta cuando hubo injusticia. Cuesta cuando hubo traición. Cuesta cuando la memoria todavía duele. Por eso confesamos que este mandato es imposible para la carne. Solo puede cumplirse por un corazón que ha sido transformado por la gracia. Solo quien ha entendido que era enemigo y fue reconciliado por Cristo puede empezar a caminar hacia este tipo de amor. Señor, arranca de nosotros la dulzura venenosa del rencor, porque el rencor se presenta como protección pero esclaviza. Nos hace girar alrededor del ofensor, nos roba paz, contamina la oración, enfría la adoración, distorsiona la mirada, y muchas veces lo conservamos porque creemos que soltarlo sería negar la gravedad de lo ocurrido. Pero no, soltar odio no es justificar el mal, es negarse a ser poseído por él. Danos la capacidad de mirar aún al enemigo como alguien que también necesita tu verdad y tu misericordia, no para minimizar la justicia, sino para no usurpar tu lugar. Tú eres juez perfecto, nosotros no. Danos libertad interior para no vivir atados a la herida. Danos fortaleza para poner límites cuando sea necesario sin convertirnos en personas odiantes. Danos una obediencia que sobrepase la lógica natural. Y si hoy hay nombres que vienen a nuestra mente, personas que nos cuesta soltar, personas cuya memoria despierta ira o dolor, te las presentamos. No fingimos, no maquillamos el proceso, pero decidimos llevar esos nombres a tu altar. No queremos seguir adorando con enemigos sentados en el trono de nuestra mente. Queremos que Cristo reine allí, y donde reina Cristo el odio ya no tiene derecho de permanecer como dueño. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecid a los que os maldicen. Señor, Jesús no solo dijo que amemos a nuestros enemigos, dijo también, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí el amor deja de ser una idea y se vuelve práctica concreta. Bendecir, hacer bien, orar, es decir, responder de manera activa contra la lógica del resentimiento. El reino no se limita a contener el odio, lo reemplaza por acciones que reflejan al Padre. Padre, enséñanos a bendecir cuando la carne quiere maldecir, porque la lengua es uno de los lugares donde más fácilmente se revela lo que gobierna el corazón. Cuando nos hieren, nuestras palabras se afilan. Queremos narrar al otro de la peor forma. Queremos exponer, ridiculizar, rebajar. Y sin embargo, Jesús nos manda a bendecir, no a mentir sobre el mal, no a negar la verdad, sino a rechazar la maldición como respuesta habitual, a no convertir la boca en herramienta de venganza. También dijo, haced bien a los que os aborrecen. ¡Qué exigencia tan alta! Porque uno puede evitar dañar al enemigo y seguir sintiéndose justo. Pero Jesús va más allá. Llama a una bondad activa. Una bondad que se niega a imitar la maldad del otro. Una bondad que interrumpe la cadena. Una bondad que no nace de ingenuidad sino de libertad espiritual. Solo un corazón realmente gobernado por Dios puede hacer bien donde no recibe bien. Y luego dijo, orad por los que os ultrajan. Esto toca el centro.
porque orar por el enemigo cambia algo dentro de nosotros. La oración no siempre transforma primero al otro. Muchas veces nos transforma a nosotros. Nos baja del trono del juicio. Nos obliga a recordar que el otro también está delante de Dios. Nos impide seguir alimentando caricaturas. Nos lleva a procesar el dolor en la presencia del Padre, no en el pozo del resentimiento. Señor, hay nombres difíciles de poner en oración. Hay rostros que cuestan. Hay ofensas que todavía pesan. Pero hoy te pedimos la gracia de obedecer aún donde no sentimos facilidad. Enséñanos a bendecir con sinceridad creciente, a hacer bien con prudencia y sin exhibición, a orar sin hipocresía, no porque el otro lo merezca, sino porque queremos parecernos a Cristo. Jesús en la cruz pidió perdón por quienes lo clavaban. Esteban oró mientras lo apedreaban. Esa clase de respuesta no nace del temperamento, nace de la presencia de Dios. Por eso no te pedimos simple autocontrol externo, te pedimos transformación interior. Cambia la sustancia de nuestro corazón, que no solo reprimamos la venganza, sino que aprendamos a responder desde un amor que no es humano en origen, y donde haya persecución real, dolor real o injusticia profunda, sostén al herido. Nadie puede obedecer esto desde la negación emocional. Necesitamos tu consuelo, tu fuerza y tu justicia. Pero justamente porque tú eres justo, podemos renunciar a ser consumidos por el odio. Haznos un pueblo que bendice, que hace bien y que ora incluso en medio de la oposición, porque esa es una de las evidencias más claras de que el reino ya invadió el corazón humano. Ser hijos del Padre Celestial. Padre Celestial, Jesús explicó por qué debemos amar así, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Aquí aparece el fundamento más alto del sermón: reflejar al Padre. El reino no se trata solo de conducta correcta, se trata de semejanza. Se trata de que el carácter de Dios empiece a verse en sus hijos. Y uno de los rasgos más asombrosos del Padre es su bondad común, su paciencia, su benevolencia incluso hacia quienes no lo honran. Señor, ¿cuánto nos falta en esto? Porque solemos ser bondadosos con quienes nos agradan, pacientes con quienes nos convienen, generosos con quienes valoran lo que damos. Pero tú haces salir el sol también sobre el ingrato. Tú sostienes aún al rebelde. Tú das tiempo al pecador. Tú muestras una paciencia inmensa antes de ejecutar juicio final. Y Jesús nos dice que amar solo a quienes nos aman no tiene nada extraordinario. Aun los que no te conocen hacen eso. Padre, rompe la estrechez de nuestro amor, porque amar selectivamente según conveniencia no es evidencia del reino. Saludar solo a los nuestros, tratar bien solo a los cercanos, servir solo donde hay retorno, eso puede hacerlo cualquiera. Pero Cristo nos llama a una calidad distinta de vida, una que supera la reciprocidad natural, una que ya no gira alrededor del círculo de los míos y los otros, una que aprende a hacer bien porque refleja al Padre, no porque la respuesta ajena lo garantice. Jesús pregunta, si aman a quienes los aman, ¿qué recompensa tienen? Es una pregunta que desnuda mucho, porque evidencia cuántas de nuestras virtudes funcionan bien mientras exista correspondencia. Pero la verdadera madurez se ve cuando la otra parte no devuelve. Allí se revela si el amor era pacto con Dios o simple intercambio emocional. Señor, queremos parecernos más a ti, no en poder porque eso no nos corresponde, no en gloria porque eso es solo tuya, pero sí en carácter, en misericordia, en paciencia, en generosidad, en libertad frente al rechazo. Forma en nosotros una identidad tan afirmada en el Padre que ya no dependamos de la respuesta humana para practicar el bien, que podamos amar sin convertir el amor en negocio, que podamos servir sin vivir reclamando retorno, que podamos extender gracia sin perder verdad, y cuando el corazón reclame justicia inmediata, recuérdanos que tú eres juez perfecto, tu bondad presente no cancela tu juicio futuro, tu paciencia no es indiferencia moral. Justamente porque tú juzgarás con perfección, nosotros podemos caminar en amor sin usurpar tu trono. Danos esa visión. Amor sin ingenuidad, bondad sin complicidad, paciencia sin relativismo, gracia sin mentira. Haznos hijos que reflejan al Padre, que la gente pueda vislumbrar algo de tu carácter en la manera en que respondemos al difícil, al ingrato, al opuesto, al que no devuelve. No para que nos admiren, sino para que se pregunten de dónde viene una vida así. Y la respuesta sea una sola: viene del Padre Celestial,
cuya bondad inmerecida alcanzó también nuestros corazones. Sed perfectos como vuestro Padre. Señor, Mateo 5 culmina con una palabra que parece imposible. Sed, pues, perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y al escucharla, toda confianza humana se derrumba, porque si alguien todavía creía que podía cumplir este sermón desde su propia capacidad, aquí queda expuesto. Nadie puede alcanzar por sí mismo la perfección del Padre. Nadie puede producir con disciplina humana la pureza de corazón, la misericordia profunda, el amor al enemigo, la verdad total, la mansedumbre constante y la justicia interior que Jesús ha descrito. Este mandamiento nos lleva al final de nosotros mismos y al principio de la gracia. Padre, entendemos que este llamado a la perfección no es una invitación al perfeccionismo neurótico ni a la obsesión por parecer impecables. Es un llamado a plenitud, a integridad, a madurez completa conforme al carácter de Dios. Es el destino moral del reino. Es la medida alta que nos impide conformarnos con mediocridad espiritual. Es la voz del cielo diciendo, no fueron llamados a una religiosidad a medias, sino a reflejar el corazón del Padre. Y al mismo tiempo esa altura nos obliga a correr a Cristo, porque solo en Cristo vemos la perfección del Padre hecha carne. Solo en Cristo contemplamos al verdaderamente pobre en espíritu, limpio de corazón, manso, misericordioso, justo, veraz, puro y lleno de amor aún hacia sus enemigos. Solo en Él este sermón se vuelve visible sin falla. Y por eso nuestra esperanza no está en admirar de lejos este ideal, sino en ser unidos a Él, perdonados por su sangre, justificados por su obra, formados por su espíritu, transformados de gloria en gloria. Señor, este capítulo no nos deja espacio para la complacencia. Nos llama alto, muy alto. Nos confronta en el pensamiento, en la palabra, en la mirada, en la intención, en la reacción, en la forma de amar. Y eso es bueno, porque una fe sin confrontación se vuelve fantasía. Gracias por una palabra que no halaga la carne. Gracias por una palabra que destruye excusas. Gracias por una palabra que nos muestra lo que el reino realmente produce. Gracias porque no nos dejas cómodos en una obediencia superficial. Hoy terminamos este sermón oración pidiéndote 3 cosas. Primero, perdónanos. Perdónanos donde hemos sido opuestos al carácter del reino. Perdónanos por el orgullo, por la dureza, por la ira, por la lujuria, por la hipocresía, por la mentira, por la venganza, por la falta de misericordia, por la tibieza, por la cobardía. Segundo, transfórmanos. No permitas que estas palabras solo nos emocionen. Hazlas carne en nosotros. Forma hábitos santos. Cambia reflejos. Renueva deseos. Reordena amores. Tercero, úsanos. Haz de nuestra vida un testimonio visible de que el reino de los cielos se ha acercado en Cristo. Y a quien escucha esta oración, Señor, llámalo más profundo. Si está lejos, tráelo. Si está tibio, despiértalo. Si está quebrado, consuélalo. Si está atrapado, líbralo. Si está orgulloso, humíllalo con misericordia. Si está sincero, afiánzalo. Que nadie cierre Mateo 5 pensando solamente en lo difícil que es. Que lo cierre pensando en cuán glorioso es Cristo y cuán necesaria es su gracia. Porque al final este monte nos lleva a una sola conclusión. Necesitamos a Jesús. No solo como ejemplo, lo necesitamos como Salvador, como Señor, como justicia, como paz y como vida. Y rendidos delante de Él decimos, Padre, haz en nosotros lo que nos has mandado, para que tu nombre sea glorificado en la tierra como lo es en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu vida, entonces no te quedes solo con una sola palabra. Suscríbete hoy a Vidas que Marcan y forma parte de esta comunidad que busca vivir la verdad de Dios con profundidad y firmeza. Activa la campana, comparte este mensaje y recuerda esto. Una vida alcanzada por Dios no queda igual, y una vida transformada puede marcar muchas más.